Bueno, ya me dicen que está nuestro querido Juan Valerdi en línea, así que lo saludamos. Juan, Jorge Chamorro te saluda en Página Abierta de Comedio. ¿Cómo andás, Juan? ¿Qué tal, Jorge? Un placer volver a hablar con vos. Bueno, la última vez que hablé me dijiste hace meses, cuando había muchas dudas si el fondo iba a poner la plata, si eh, el blanqueo iba a dar resultado, y me dijiste, la ganaron. Olvídate, la ganaron. Van a tener la plata suficiente para seguir con la timba financiera por lo menos hasta octubre. ¿Hoy qué pensás? Lo mismo, de hecho está confirmado y incluso, como hemos visto en los últimos días, también es posible que echen mano de otros fondos oscuros, digamos, más oscuros que los del FMI, con esta nueva especie de blanqueo que están planteando, que Caputo invita al que tenga dinero que no puede explicar de ninguna manera, que lo use para la economía cotidiana, que en realidad lo que están diciendo no es para comprar alimentos o servicios, pagar servicios que aumentaron y demás, que es lo que venía haciendo una parte importante de la clase media, media alta, que estaban sacando del canuto para sobrevivir, sino que estamos hablando de narcotraficantes, por ejemplo, que hacen loteos, que hacen edificios de pozo, que hacen compraventa de autos 0 kilómetros para lavar la plata, ¿no? Eso es lo que está invitando Caputo, básicamente, cosa que nos sorprende porque Milei es un tipo que aplaude a los evasores, aplaude a los fugadores, así que no tiene ningún tipo de prurito a la hora de que el dinero para sostener este dólar artificial venga de donde venga. Ahora, lo que uno observa es que en marzo del año pasado estallaba todo, en junio estallaba todo, en septiembre estallaba todo, después vino el blanqueo y dio oxígeno hasta febrero, en febrero dijeron no, se acabó, chau Caputo, vuela Caputo, el fondo no le da la plata, el fondo le dio la plata, Trump apoyó otra vez, Scott Bessent, el ministro de Economía de Estados Unidos, dijo, y si falla no vamos a cometer el error con Macri, le vamos a volver a dar plata de nuevo. Es decir, parece que hubiera una red de contención para un gobierno genuflexo con Estados Unidos como este, más importante de lo que uno está viendo. Bueno, en realidad no es tan importante como para que le mueva el amperímetro de cuánto dinero pone o no pone, porque 20.000 millones, que es lo que puso el fondo para Estados Unidos, es una fichita pequeña del tablero. Así que podrían haber puesto mucho más y darle aire para mucho más tiempo. No es lo que han hecho. Entonces, básicamente lo que está ocurriendo es que le van dando de a poquito y supongo que irán viendo si gana elecciones, si la estabilidad interna social, política, económica aguanta, y si no, le bajarán el pulgar y vendrá el próximo, que tampoco creo que sea un revolucionario, ¿no? Así que yo creo que justamente le dan apoyo, pero es un apoyo con dudas, no están muy seguros de cuánto puede durar esto, pero mientras dure a ellos les conviene, porque es un genuflexo barato, digamos, ¿no? Claro. Ahora, también es cierto que como se quiera ver, el capital simbólico de este gobierno, por lo menos nosotros lo queremos resumir muy linealmente en tres cosas, que es estabilidad del tipo de cambio, inflación a la baja o contenida fuertemente, y de última que es sacar el lío de las calles, los piquetes. ¿Cómo ves esas tres variables? ¿Cómo están jugando hoy? Efectivamente tienen el tipo de cambio controlado en un dólar artificial que además ahora con la banda les permite, junto con sus bandas, ir saqueando las reservas del Banco Central e ir haciendo negocios, dejándolo subir un poco a 1.300 ponele y bajándolo a 1.100. Lo dejan subir a 1.300 y baja a 1.100. Los que hacen carry trade venden sus dólares a 1.300 y los recompran a 1.100. Venden sus dólares a 1.300 y los recompran a 1.100. Con eso la tasa de interés es secundaria comparado con eso, con lo cual esa timba, si vos tenés a alguien adentro, como muchos de ellos tienen, en el Banco Central, que le dice ahora vamos a intervenir, ahora no vamos a intervenir y demás, la está levantando con pala. Y al mismo tiempo, la inflación está contenida, aunque no necesariamente todo el tiempo a la baja, y está en baja respecto del valor que subió el propio Milei, esa inflación en diciembre, enero, febrero, que fue el 25, el 20, el 12, porque ahí fue donde le dio el manotazo a los jubilados y a los asalariados. Como eso no fue acompañado de una suba de los salarios ni de las jubilaciones, básicamente ahí se perdió el poder adquisitivo y por eso el mercado interno está hecho pelota.
aunque haya baja inflación, el mercado interno no se recupera porque la gente no le alcanza la guita para vivir. Entonces tenés un montón de comerciantes que por la televisión, por la radio, donde sea, dicen, hermano, no se vende un carajo. Esa es la realidad. Y lo que está tratando de hacer el gobierno es tirar, sin que le explote ninguna variable, y manteniendo este carretero y esta timba, y el lavado y demás, hasta las elecciones. Si en las elecciones le va medianamente bien, y mete bastante más gente del Congreso, porque no tiene muchas bancas para renovar, entonces prepárate para las cosas que va a hacer, porque si hasta ahora con decreto de necesidad de urgencia hizo lo que hizo, con un poquito más de gente propia en el Congreso, que además, cuando digo propia es de Milei y no de Macri, entonces hay que agarrarse de lo que puede venir, ¿no? Bien, después te pregunto más a fondo sobre algunas cuestiones como esas, pero antes para terminar el tema, hoy entonces diría que es más fuerte, dirías vos Juan Valerdi, que es más fuerte el ancla salarial, el ancla de caída de ingresos que el ancla cambiaria. En realidad el ancla cambiaria es artificial y está relacionada con la timba del carry trade y con, de alguna manera, amenazar a los que podrían eventualmente subir los precios de algunas cosas, como son los alimentos, como son los automóviles, los electrodomésticos, otra cosa, amenazarlo con efectivamente cada vez importar más, cosa que hizo Martínez de Oz, cosa que hizo Caballo y demás. Eso obviamente lo que hace es destruir empleo argentino, que ya está ocurriendo, porque aunque no haya amenaza y que el gobierno no lo haga sistemáticamente, ya está ocurriendo porque llegan a importar desde tomates enlatados de China hasta naranjas de Valencia o de Egipto, cualquier cosa, digamos. Esto, hablando de alimentos, ni te cuento todo lo que es línea blanca y demás, que genera mucho empleo de calidad. Pero de alguna manera el ancla de los salarios lo que hizo fue destruir los salarios, no es que los tienen pisados, los destruyó desde el punto de vista de cuánto pesan en los costos empresariales. Y como tenemos una cúpula empresaria, la fuerte, digo, no las pymes, una cúpula empresaria arriba, que son medio suicidas y miopes, prefieren que el salario pese en sus costos, son 12% en vez de un 18%, y que la gente no tenga cómo comprarles y vivir de rentas de la timba del carry trade y no tener un país que se desarrolle como Brasil, que apuesta a que el país se desarrolle y a un mercado interno fuerte, o China, por supuesto, ¿no? O lo que está haciendo Trump ahora con Estados Unidos, o intentando. ¿Qué grado de importancia en este contexto que me estás hablando, de lo que me acabas de decir, le das a la puja por la paritaria en comercio, que hasta los mismos empresarios han desatendido la no homologación del Ministerio de Trabajo y les han dado el aumento igual al más de 1.000.000 de empleados de comercio? Porque los valores que tiene el sindicato de comercio en los salarios son tan paupérrimos que los empresarios mismos se dan cuenta que si no le pagan eso que están pidiendo, aunque no se homologue, va a saltar todo por el aire. Entonces, en ese sindicato en particular, no me extraña que pase esto. Yo quisiera ver que pase eso en otros sindicatos donde los metalmecánicos, los camioneros, los aceiteros y demás, lo logran solamente a base de pujas fuertes y no de empresarios que están bien dispuestos, digamos, ¿no? ¿Ves al sector económico empresario homogéneo o ya hay fracturas? Hay algunos que dicen esto es inviable, no nos salvamos solo timbiando con los bonos, que yo vivo del mercado interno. ¿Cómo lo estás viendo? Los más concentrados, monopólicos y poderosos están todos en la visión miope y suicida de Milei, del mercado destruido, el mercado interno, los salarios aplastados y demás. Obviamente todos los pymes y algunos sectores poderosos, pero que no son monopólicos, están mucho más preocupados de lo que estaban cuando asumió Milei y les gustaría que fuera un país que cuide más lo suyo, como hace ahora Trump con Estados Unidos. Pero no alza la voz lo suficiente, incluyendo, por ejemplo, el campo. Los productores del campo, hay muchos que están perdiendo plata o al límite de perder plata, no los grandes exportadores, que son otra historia, que ganan plata siempre, como los bancos, digamos. Por eso la acción de Galicia en los últimos años, año y pico, se multiplicó casi por 10 en dólares, ¿no? Así que los bancos ganan siempre, está claro. Y los grandes monopolios y oligopolios están muy complicados, como por ejemplo el del acero, pero están viviendo de la timba o están viviendo de otros países en donde tienen plantas
industriales y demás. Pero bueno, es una visión miope del país donde están radicados, pero que ellos no consideran ya su base central, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo entendés, vos que sos un estudioso de estos temas, cómo entendés que un país que vive del mercado interno en un 70% pueda tener su base empresaria local con esa ideología? Lo que pasa es que ese 70% del PBI que se destina al mercado interno también coincide con el 70% de empleo que lo generan las pymes. Entonces, cuando vos ves que la mayor parte de los trabajadores, un poco más de 2/3, están vinculados a trabajos de pyme, que les está yendo muy mal con Milei y que están sufriendo mucho esta apertura indiscriminada al resto del mundo, entendés por qué ahí es donde debería estar la resistencia y evidentemente no la están logrando de la manera contundente que deberían lograrlo, juntándose y haciendo de alguna manera manifestaciones para que el gobierno cambie el rumbo y haciendo conciencia además en toda la gente que va a depender de que ese empleo se mantenga y no vayamos nuevamente como en la convertibilidad a un 15-20% de desempleo. Y en cambio, los concentrados monopólicos y oligopólicos no solamente tienen una parte menor del PBI, una parte menor del empleo, sino que además pueden sobrevivir haciendo exportaciones o teniendo plantas en otros países. Esa es la combinación letal, digamos, ¿no? Claro, sí, es el núcleo del problema. Por eso para los que postulamos como vos y yo desde hace 30 años o más un modelo de desarrollo inclusivo y sustentable, a mí me asombra ver en los informativos de los canales de cable que salen a hacer a ocultar el mercado y, ¿viste? Y van a los negocios, van a distintas y la preguntan a la gente. Y a mí me asombra, yo no sé, a ver qué pensás vos, me parece que el sector de la dirigencia del campo nacional y popular está haciendo una lectura parcial, sesgada, y no está viendo una realidad de un montón de gente que no tiene empleo estable, que hace changa, que está ganando buena plata con servicios, con plomería, con electricidad, haciendo su propio emprendimiento, y ahí hay millones de personas que son las que se ampara mi ley, que no están entendiendo nada, no saben ni qué es el carry trade, ni qué corno es el dólar y si se lo llevan, no se lo llevan. Yo me parece que ahí no hay una mirada esclarecedora ni una esperanza para nadie de esa gente. No sé qué opinás vos. Mira, yo creo que lo que más falta respecto de todo eso que acabas de describir muy bien vos, es un debate amplio y profundo entre los dirigentes sociales, los dirigentes sindicales, los dirigentes PYME y una parte lo más importante posible de la población respecto de qué proyecto de país quieren empujar y quieren conseguir para la Argentina. Y obviamente, como bien dijiste, para los 45 millones de argentinos, no dejando a 25 millones en la banquina tirada. Ese debate que tiene que ser encarnado por la gente y los dirigentes no necesariamente va a ser convocado por la dirigencia más encumbrada política, porque después hay que bancarse las decisiones y hay que encarrilar ese debate para un proyecto de país viable. Y evidentemente no están a la altura. Una parte muy importante, por no decir casi toda la dirigencia que tiene capacidad de acceso a los medios de poder, está dispuesta a encarrilar y a promover ese debate. Y no lo digo hoy, esto te estoy diciendo, mínimo 5 décadas lleva este pendiente, que es lo que decía Perón a principios del 70, de que la Argentina era una sociedad politizada, pero que le faltaba la definición de ese proyecto de país. Entonces, ¿vos qué panorama ves? ¿Hay Milei para rato? ¿Cómo estás viendo el futuro? Si no fuera que el mundo, dicho académicamente, es un flor de quilombo y están dándose reacomodamientos de poder y económicos, geopolíticos y demás, de muchísima profundidad, diría que si el mundo estuviera estable como en la década de los 90, tenés 10 años de Milei o 8 años de Milei, ponele, como estuvo Menem en su momento. Pero como está este mundo así, con esta turbulencia, en alguna de esas turbulencias, dado que estamos abiertos, como diría Milei, envaselinados y a las 4 de la mañana expuestos al mundo, capaz que alguna de esas turbulencias se lo lleva puesto al gobierno de Milei y le hace caer todos estos artificios que ha construido con la inflación contenida gracias a un dólar artificial y a una timba del carry trade y a una sociedad que todavía
cree en las promesas que da él a 35 años. En eso también veo que Estados Unidos, parte de lo que habíamos hablado antes, el Tesoro, que el secretario del Tesoro estuvo acá, te acordarás, cuando anunciaron lo del cepo, más allá de que estuvo por otras cosas, anunció que le darían plata a la Argentina si viene un shock externo, para que siga haciendo lo que ya estaba haciendo en la Argentina, o sea, la misma política esta que estamos describiendo. Eso me preocupa respecto de que estos shocks externos no se lo lleven puesto a Milei, porque Estados Unidos lo banca justamente para que siga rifando y loteando la Argentina y entregándosela a BlackRock y compañía, ¿no? Así que Sí. todo apunta a que Milei tiene bastantes posibilidades de quedarse como mínimo 4 años y lamentablemente con la posibilidad de 8. Pero como el mundo es un quilombo, por ahí tenemos la esperanza de que se lo lleve puesto. Sí, sí, tal cual. Uno comentaba en diversas ediciones o columnas, perfecto lo que decís, Juan, estamos hablando con el economista Juan Valerdi, porque uno dice, se ve que aprendió Trump. Dijo, con Macri, una vez que falló, después que le dimos toda la guita que le dimos, lo soltamos la mano y lo dejamos morir, políticamente hablando, ¿no? Me parece que ahora aprendieron y dicen, aún si le va mal ahora también, lo vamos a volver a ayudar, como mensaje para todos, diciendo, olvídense que van a volver, lo vamos a sostener, ¿no? Sí, en el fondo lo que están diciendo es que les sirve este desguace de la Argentina, esta incondicionalidad absoluta, este poder ponerle la condición que quieran, porque en realidad la Argentina y Milei hacen más que lo que ellos piden, en favor de ellos, obviamente, y no de los argentinos. Entonces, claramente les sale barato tener un país que no es para nada irrelevante en Latinoamérica, como la Argentina, tenerlo prácticamente como una colonia por 2 mangos por año, ¿no? Claro. Sí, y decime, ¿en qué medida estamos, ya son las dos últimas, ya te libero, Juan, ¿en qué medida estamos a contramano mientras Lula ahora está en China celebrando acuerdos, realizando inversiones estructurales para Brasil, ampliando la posibilidad de que Latinoamérica? Bueno, nosotros estamos jugando mientras el mundo va haciendo negocios con quien puede y con el multilateralismo. Acá estamos jugando a la hegemonía de nuevo de un Estados Unidos grande para Estados Unidos, ¿no? Sí, porque ni siquiera es, como alguien podría decir, prefiero ser cabeza de ratón que cola de león, porque en realidad Estados Unidos ya no es ni un león ni un ratón, es un león venido a menos, enfermo, alicaído, que ha perdido mucha fuerza desde el punto de vista de su capacidad de producción industrial e incluso tecnológicamente. Entonces, aliarse a alguien que no ha podido, ni sabido, ni deseado cuidar su propio territorio, sus propios trabajadores, sus propios intereses de geopolíticos, digamos, desde el punto de vista de poder hacer las armas que tanto necesita para ser la policía del mundo, sin tener que comprarle partes a los que estaría de alguna manera amenazando con esas armas, porque hoy el problema que tiene Trump es que para hacer un tanque o un avión de combate, no puede dejar de comprarle un montón de cosas a China y al mismo tiempo la quiere amenazar, más allá de que jueguen un juego bastante parecido a Estados Unidos y China, y Estados Unidos y Rusia, pero desde el punto de vista de la capacidad de ser independiente, Estados Unidos en las últimas décadas ha perdido muchísimo. Entonces, apostar fuerte a ese país que no solamente perdió muchísimo, sino que además no tiene nada para ofrecerte en cuanto a inversiones desde el punto de vista de infraestructura, energía y demás, cosa que sí tiene China y que te las ofrece sin ponerte condicionamientos, como dijo el propio Milei, que dijo, uy, mirá qué bueno, China no era tan malo porque te ofrece un montón de cosas sin pedirte casi nada a cambio. Obviamente, implícitamente está diciendo que Estados Unidos sí le pide un montón de cosas a cambio, por lo poco que le da, que son 20.000 palos del FMI, a pagar, no de regalo. Entonces digo, evidentemente este gobierno está apostando a contramano de la historia, ¿no? Bien, y la última, ya haciendo la prospectiva, punto uno, el gobierno, más allá de todos los fuegos artificiales, depende exclusivamente hoy por hoy del préstamo de dólares que le venga de afuera. Segundo, ¿cómo crees que va entonces a llegar con seguro de cambio para la timba hasta las elecciones? ¿Y qué va a pasar después de las elecciones? Yo creo que hasta las elecciones va a llegar, sin duda, por la plata que puso el FMI, más toda esta que están captando, bajando las instrucciones a la FEB y a la unidad antilavado de la UIF, de que no se pongan muy esmerados en mirar los papeles, porque aunque no haya salido ninguna norma,
con que vos des esa señal, ya hay un montón de muchachos que saben que se relajaron las cosas y van a estar poniendo muchos millones de dólares para el lavado, sean argentinos o sean extranjeros que están operando en la Argentina. Entonces eso también te da un poquito de aire. Pensá que el blanqueo del año pasado le dio más de 20.000 millones de dólares y que lo que le da el Fondo Monetario son 20.000, te das cuenta de la magnitud de lo que hay para lavar. Más allá de que si lavan demasiado, el Gafi, que es el que coordina en el mundo, que el lavado vaya a todo Estados Unidos y a Londres en su mayor parte, va a poner el grito en el cielo porque está manejado por Estados Unidos. Pero digo, la escala de la Argentina es tan chica y Estados Unidos está tan decidido a mantenerlo como aliado incondicional que por ahí le dejan pasar el lavado de algunos de nivel medio de Latinoamérica y eso también le da aire hasta las elecciones. Ahora, si en las elecciones llegara a pasar que el gobierno le va muy mal, eso puede cambiar mucho el tablero. Yo creo que como están las cosas hoy, eso no va a ocurrir y de hecho estas provincias de estos días, más allá de que son poco relevantes respecto del padrón, y en total, si no recuerdo mal, es el 7-8% del padrón las que votaron estos días, que es lo mismo casi que la ciudad de Buenos Aires sola. Entonces, si no le va mal en las elecciones, va a seguir la timba, va a seguir el Carril 3, va a seguir habiendo dólares y demás. Si le va muy mal y hay una sorpresa, ahí los muchachos se van a poner nerviosos. Más allá de eso, los que hacen Carril 3, yo creo que en las últimas semanas, antes de las elecciones, van a salir y esperar afuera, no esperar adentro de la timba, ¿no? Bien, un panorama desolador, te diría, para incluso aquellos que con buena fe y con todo derecho democrático creen en este gobierno, pero que claramente está sustentado en la caída de los ingresos, de las jubilaciones y que la economía no se dispare teniéndola controlada con la política de ingresos, ¿no? En definitiva, Juan. Yo creo que los que apoyan a este gobierno, los que han votado a este gobierno y demás, no lo han votado ni lo apoyan por sus virtudes, sino por la ausencia de opciones medianamente aceptables. Entonces, los que tuvimos que hacer campaña por masa para tratar de que le gane a este gobierno, lo hicimos con la nariz tapada. Pero yo no tengo duda que el gobierno de Massa, a pesar de todas las contras que tiene Massa, hubiera sido menos nocivo para los argentinos que lo que es este gobierno. Y este gobierno es mucho más nocivo a mediano y largo plazo que a corto plazo. O sea, ahora estamos viendo solo una porción muy menor del daño que está haciendo este gobierno a los argentinos y a la Argentina a mediano y largo plazo. Entonces, digo, el problema que ha tenido la gente es que Massa no entusiasmaba y por suerte Bullrich tampoco entusiasmó, digamos. Entonces lo tenemos a Milei, pero no es que Milei les parezca una eminencia a nadie de los que lo apoyan, ni siquiera al poder económico que lo apoya, porque también lo ven como alguien tan inestable, tan impredecible, tan impresentable, que les preocupa, ¿no? Claro, pero les hace hacer unos negocios maravillosos como vos contás, ¿no? Mientras eso esté funcionando, lo van a apoyar y lo van a aplaudir. El día que le falle un poquito o que se le descarrile un poco la cosa, lo van a dejar pagando sin ningún tipo de problema, como Federico Lupi en Plata Dulce. Juan, siempre es un placer escucharte. Te mando un gran abrazo. Abrazo inmenso, hasta la próxima. Hasta la próxima. El economista, profesor Juan Valerdi, en Página Abierta.